Buenas noches, bienvenidos a su podcast, Los Maestros del Miedo. Comenzamos. Me llamo Ariel, soy de Michoacán, México. Esto me pasó cuando realicé un viaje por una de las carreteras de mi estado. Me sucedió en pleno día, lo cual es muy fuera de lo común al tratarse de una experiencia paranormal, teniendo en cuenta que es en las horas de las penumbras cuando pasan estas cosas. Esa mañana mi padre me pidió de favor que llevara unas cosas hacia la casa de mi tío, uno de sus hermanos que vivía en otra ciudad. No vivíamos lejos de ahí. Bastaban unos 20 minutos más o menos para llegar. En la tarde tenía que ir a la universidad, así que me dispuse a ir ya mismo para regresar temprano. A mitad del camino fue cuando el carro comenzó a suceder algo raro. No eran fallas mecánicas ni nada de eso, sino que fueron detalles que al instante catalogué como inusuales, por así decirlo. Primero fue el estéreo. Iba escuchando música cuando este se cortó de repente. Al revisarlo, noté que se había apagado solo, ya que lo encendí sin ningún problema. La situación se repitió unos minutos más adelante, y del mismo modo anterior lo pude encender sin inconvenientes. Pero ahora le presté más atención al equipo y me puse a revisarlo, ya que era nuevo, por lo que quería cerciorarme que no estuviera fallando de fábrica. Nada raro le encontré, y cuando ocurrió por tercera vez, recién comencé a presentir que se trataba de un evento anormal. Ya no lo toqué. Intenté justificarlo pensando que tal vez se había desconectado algo en el interior, o que no estaba haciendo buen contacto con las conexiones del auto. Aún estaba analizando eso cuando escuché sonar la alarma. Era el sonido indicando que una de las puertas traseras estaba abierta, es decir, mal cerrada, lo cual era imposible. Siempre acostumbro a asegurarme de esas cosas antes de empezar a conducir. Por otro lado, era ilógico que después de todo ese tiempo recién sonara la alerta. Aún así volteé a mirar para ver si le notaba el desperfecto, pero nada malo tenía. Y cuando estaba a punto de estacionarme para abrirla y cerrarla de nuevo, la alarma cesó. Ya casi llegaba a la ciudad cuando apareció un carro que, aprovechando que en esos momentos no venía nadie en sentido contrario, pasó por mi lado para rebasarme. Ahí fue cuando vi a una niña que viajaba con el señor, y fue ella quien me hizo dar cuenta de lo que ocurría con mi vehículo. Miré justo cuando ella saludaba risueña con sus manos desde el otro lado del vidrio de la ventana, pero no me saludaba a mí. Sus ojos iban puestos en dirección al asiento trasero de mi carro. Sentí un gélido aire recorrerme desde los pies a la cabeza, y en tanto el carro con la niña se apartaba, miré rápidamente hacia atrás para tratar de entender a quién saludaba. Quedé abrumado, pues ahí había un niño arrodillado en el asiento. Con una de sus manos se apoyaba en el vidrio, en tanto con la otra saludaba a la pequeña. Regresé mis ojos hacia el frente sintiendo un inmenso terror. Veía cómo el otro auto se alineaba delante de mí para así alejarse. En ningún momento del viaje me había detenido. Por lo tanto, ese niño no debería de estar ahí, ni mucho menos desaparecer de la nada, pues cuando segundos después volví a mirar, ya no estaba. Llegué a la casa de mis tíos muerto de miedo. Después de contarles lo que se me había aparecido, llamé a mi padre para hacer lo mismo, a lo cual él reaccionó de una manera inesperada. Me preguntó cómo estaba vestido el pequeño. Luego de eso me pidió que mejor ya me regresara lo más rápido posible, pero que no tuviera miedo, que el niño no me haría nada. Ya él me contaría sobre ese pequeño cuando yo llegara a casa. Mi padre es médico y acostumbra usar el carro para ir y venir a la clínica. El día anterior, mientras conducía a su trabajo, se cruzó con un accidente apenas ocurrido instantes antes. Entre los heridos había un niño con las características que le di, y como la situación era urgente, lo subió al carro para llevarlo a la clínica sin demora. Pero lamentablemente, el pequeño falleció en el camino, justo en el asiento trasero donde iba recostado. Creo que vi su alma esa tarde, quizás ignorando en su inocencia que ya no pertenece a este mundo, y que el viaje inconcluso hacia la clínica para salvar su vida jamás se podrá dar. Segundo relato. ¿Tú también nos escuchas? A veces yo estaba tranquila haciendo mi vida normal como todo adolescente. De la secundaria me iba a mi casa,
a ayudar a los quehaceres ya que mi madre trabajaba. Entonces mis 2 hermanos y yo teníamos que cuidar la casa. Había lugares que nos daban mucho miedo. Uno de ellos era la entrada, por la sombra que la gente decía que se veía en la pared. Antes de que llegáramos a vivir ahí, yo siempre soñaba con un anciano horrible que me perseguía, y cuando nos dijeron que la sombra de un anciano, con sombrero, bastón y zarape, era la que se veía, fue cuando más miedo le cogí a la entrada, porque era muy parecido al que veía en mis sueños y me perseguía. Y otro lugar al que le tenía mucho miedo era el patio. Siempre veía sombras moverse o ocultarse, así que evitaba a toda costa estar en esos 2 lugares a solas. Pero empezó a suceder que oía la voz de mi mamá llamándome en la entrada. Yo salía corriendo sorprendida de que estuviera en casa. Cuando llegaba ahí, no había nadie. Mi madre no estaba. Bueno, regresaba a seguir haciendo mis quehaceres o tareas. Y de nuevo, oía mi nombre. Yo decía, mamá, estoy aquí. Y total silencio. Cuando mi madre llegaba de trabajar le decía, mamá, pensé que habías llegado temprano a casa. Escuché tu voz todo el día y ella me decía, ay hija, tiempo quisiera. Pero en fin, un día estábamos jugando en la calle con mis vecinos y mis hermanos que son más chicos que yo. Estábamos tan contentos, jugando a las escondidas y me tocó el turno de encontrarlos. Era un lugar que tenía muchos escondites. Había terrenos baldíos cerca y un canal de aguas negras. También había mucha maleza en ese tiempo, así que no era fácil encontrarlos. Empecé a buscarlos y no daba con ninguno, pero de pronto escuché que me decían, Gris, aquí estoy yo. Salí disparada y dije, te encontré. Cuando llegó ahí, no había nadie. De nueva cuenta escuché mi nombre, Griselda, y seguí buscando y no había nadie. Y empecé a decirles, no sean así, no me espanten. Entonces salieron mis amigos de donde estaban escondidos tocando el bote y diciendo salvación por todos mis amigos. ¿Saben qué fue lo extraño? Que ninguno de ellos salió de donde yo escuché las voces. Después de ese día empecé a escuchar mi nombre por todas partes en la escuela, en la calle, en la casa, en el transporte. Donde yo estuviera gritaban mi nombre, a veces en susurro, otras un grito de desesperación, y otras con mucha furia que me daban mucho miedo. Sucedió que una mañana de domingo estábamos dormidos, y me desperté porque en la calle en dirección a donde corre el canal de aguas negras, gritaban mi nombre entre lamentos. Yo me incorporé y los escuchaba como un quejido. De repente mi madre se despierta y me dice, ¿quién te llama? Entonces se levanta, abre la ventana y se asoma, y no había nadie afuera. Se sienta en su cama y volvemos a escuchar cómo me llaman. Y me dice mi madre, por nada del mundo te levantes, ni sigas esas voces. Le dije, mami, ¿tú también las oyes? Y me dijo, ahora sí. Y no quiero que les hagas caso, diles que se vayan a donde pertenecen. El tiempo ha pasado y las sigo escuchando. Unos están tristes, muy tristes, y otros están desesperados, pues no saben qué les pasó. Ignoran que están muertos, y otros están muy molestos, demasiado. Pero ahora sé cómo tengo que responderles.